Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este evento. Muy agradecido y muy honrado de haber sido invitado a compartir algo que me apasiona y es el amor y el cariño que le tengo a la fisiología y aplicar estos conceptos en el quehacer diario de la unidad, en mi caso, y en otros escenarios pues, donde nos han invitado a participar. No tengo ningún conflicto de interés específico pues con esta charla. El único conflicto es el apasionamiento por la fisiología cardiovascular y respiratoria, como todos están enterados. Y yo llamaría a esta charla mejor, o llamaría a que pensáramos en los efectos cardiovasculares como el estrés cardiovascular que produce la ventilación. Y la ventilación no solamente que suministramos por presión positiva, sino la ventilación que podemos permitir en forma espontánea a los pacientes que tenemos a nuestro cuidado. Esta es la primera y la última diapositiva porque ese es el mensaje final que les quiero dar. Todo se va a resumir en esta diapositiva que es la más importante. Y el mensaje es este. La ventilación espontánea es una prueba de estrés, es un ejercicio para todo el sistema cardiovascular y llamar la atención sobre qué efectos tiene la ventilación espontánea sobre el ventrículo izquierdo. En términos de precarga, aumenta la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo, y en términos de presión positiva sobre el ventrículo izquierdo pasa lo contrario, disminuye la precarga y disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. Ahora nos vamos a dar cuenta con algunos principios fisiológicos que vamos a repasar porque hago hincapié en estos mensajes. Y todo se da ¿por qué? Porque tenemos claramente dos sistemas en una cavidad cerrada y presurizada, el sistema respiratorio y el corazón, que son dos cavidades y dos órganos que están supeditados a lo que pase en uno y en otro en términos de volumen y de presión. Por eso los cambios hemodinámicos en la ventilación, tanto espontánea como en presión positiva, pues lo vamos a explicar básicamente por estos dos mecanismos grandes, por los cambios que provoquemos en el volumen pulmonar o que provoque el paciente en el volumen pulmonar y los cambios en la presión intratorácica que son un poquito más fáciles de intuir. Me voy a centrar en algunos principios que de pronto se nos olvidan y que son causados por cambios en el volumen pulmonar. Y es llamar la atención sobre qué pasa cuando hacemos los cambios en el volumen pulmonar, sobre la resistencia vascular pulmonar y qué pasa con esa interacción mecánica solamente entre el corazón y el pulmón. Hay algunos otros mecanismos como los cambios en el tono autonómico que se ven con supresión de parasimpática o simpática en esos volúmenes que se mencionan ahí, pero en realidad pues nosotros ya no estamos utilizando estos volúmenes corrientes para ventilar pacientes. Aunque en los pacientes que respiren en forma espontánea ellos podrían lograr esta cantidad de volumen y poder sí provocar los efectos de los que les voy a hacer mención solamente al respirar en estos volúmenes. Esta parte a veces se nos pasa un poquito cuando estamos ventilando pacientes o cuando estamos evaluando pacientes que están respirando en forma espontánea, y es lo que ocurre en la resistencia vascular pulmonar total. Recordar que los vasos alveolares sensan la presión alveolar como la presión externa. ¿Por qué les llamo la atención sobre esto? Porque la presión dentro de los vasos alveolares van a estar definidos por la diferencia que hay dentro de la luz del vaso y la presión que está por fuera. En el caso de los vasos alveolares vamos a tener en cuenta la presión alveolar, es la presión que estamos suministrando o que estamos aplicando en términos de ventilación con presión positiva. Y los vasos extraalveolares están influidos principalmente por la presión intratorácica o pleural. Esta la curva creo que es muy familiar para la mayoría de nosotros y lo que trata de definir es la relación que hay entre los volúmenes pulmonares y la resistencia vascular pulmonar. Tiene una forma de J. Tenemos que tener en cuenta qué pasa, como les decía antes, en los vasos extraalveolares y alveolares y vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se afectan las resistencias en uno y en otro caso.
Cuando estamos operando volúmenes pulmonares por debajo de la capacidad residual funcional, o sea, cuando los tenemos desreclutado, cuando estamos permitiendo que estos pulmones tengan atelectasias, van a incrementar la resistencia de la vasculatura vascular extraalveolar. Y los mecanismos son dos, para resumirlos. Una es la pérdida del retroceso elástico, cuyo componente principal es el colapso de las vías aéreas terminales, y un componente menor que está dado por el solamente efecto mecánico del colapso alveolar. Y el otro mecanismo es el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica fisiológica que tenemos. Por esta razón, vamos a permitirnos, cuando estamos operando en volumen residual, cuando permitimos atelectasia de reclutamiento, los vasos extraalveolares van a aumentar la resistencia, como vemos aquí en esta curva. Y van a aportar aumento en la resistencia a la curva total de resistencia vascular pulmonar. Pero cuando estamos por encima de capacidad residual funcional, o sea, cuando estamos permitiendo volúmenes muy grandes, incrementa la resistencia vascular, pero a expensas de los vasos alveolares. El mecanismo es simplemente disminución de la presión de perfusión transmural en el capilar y compresión alveolar. Para ilustrarlo en la gráfica, cuando estamos operando con volúmenes muy altos, llegando a capacidad pulmonar total, son los vasos alveolares los que van a aportar el componente de resistencia vascular pulmonar al que estamos haciendo referencia. Por esa razón, lo ideal, como vamos a ver acá, y la meta y el reto es tratar de operar los pulmones en capacidad residual funcional. Y aquí entonces nos vienen a la mente varios pacientes que hayamos tenido antes. Y es que vemos con mucha frecuencia sobredistensión e hiperinflación, y es muy fácil inducir hiperinflación. Por aumento en la frecuencia respiratoria, en el volumen y permitir volúmenes tidales altos, porque se nos olvida hacer mecánica respiratoria y no tener en cuenta las constantes de tiempo expiratorios y permitir unos tiempos expiratorios inadecuados, y porque se nos pase el PIP que no estemos detectando, el PIP oculto. Y en términos grandes, ¿qué es lo que más nos preocupa, por ejemplo, en nuestra unidad cuando pasa esto? Es que cuando tenemos sobredistensión e hiperinflación, se puede inducir falla aguda del ventrículo derecho y llevar a cor pulmonar agudo. Por eso la insistencia, como todas recuerdan, es en evaluar, por ejemplo, en los pacientes que tienen respiración espontánea, evaluar el esfuerzo respiratorio y qué tanto de volumen estamos permitiendo en esos pulmones. Y el otro componente que siempre se nos olvida, o que para nosotros es muy difícil elaborar y poder conseguir unos niveles de PIP óptimos para ese paciente, y es que es recordar que el efecto primario del uso del PIP es tratar de llevar el volumen pulmonar a capacidad residual funcional. Es decir, el efecto del PIP lo que queremos es aumentar el volumen pulmonar al final de la expiración por esos dos mecanismos, y los cambios hemodinámicos efectivamente se van a dar solamente si logramos aumentar el volumen pulmonar. Si con el PIP no lo logramos hacer, no vamos a ver efectos hemodinámicos. Y al contrario, si permitimos que se nos desrecluten o permitimos que persistan las atelectasias, pues vamos a operar en la curva de resistencia vascular pulmonar a nivel de volúmenes residuales. Por eso el uso racional de la PIP se trata básicamente de permitir el retorno del volumen, como ya lo habíamos mencionado, a capacidad residual funcional. Pero esto en los pulmones sanos va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, y por eso por la heterogeneidad puede disminuir la resistencia vascular pulmonar bien aplicado cuando están agudamente enfermos, como lo mencionamos acá. Por eso el tema de PIP y de lograr un PIP óptimo para este paciente en particular es tan difícil cuando tenemos pulmones tan heterogéneos como en el SRA. El otro efecto mecánico dentro de la interacción corazón-pulmón asociado al volumen pulmonar es simplemente disminución de los llenados biventriculares, pero por efecto mecánico por compresión.
que hay que tener siempre, que siempre lo tenemos que tener en cuenta. Y lo venimos a ilustrar con con esta imagen sacada de un estudio fisiológico en donde se ve cómo en ambas fases de expiración, si tenemos 0 PIB, no hay cambios en los volúmenes de las cavidades intracardíacas, pero cuando le subimos al mismo paciente el PIB a 10, en inspiración claramente se ve cómo se colapsan ambas cavidades ventriculares y de ahí se desprenden intuitivamente cuáles son los efectos del PIB en términos finales sobre el gasto cardíaco, básicamente por efectos mecánicos y por los efectos en la resistencia vascular pulmonar, puede terminar en disminución de retorno venoso de la precarga del ventrículo izquierdo y por estos mecanismos disminuir el gasto cardíaco. Esta es la parte solamente para recordar rápidamente qué pasa cuando cambiamos los volúmenes pulmonares o cuando permitimos que el paciente cambie los volúmenes pulmonares. Pero, ¿qué pasa con los cambios en la presión intratorácica? Esta es más conocido. Es recordar que en respiración espontánea vamos a disminuir la presión intratorácica se disminuye la presión intrapleural y básicamente está mediado por la actividad muscular que permitamos en este paciente o que haga el paciente en forma espontánea y depende de las características viscoelásticas del pulmón y de la caja torácica en términos de distensibilidad y resistencia. Pero cuando aplicamos presión positiva, lo que vamos a hacer es aumentar las presiones tanto en el compartimento alveolar como intratorácicas o intrapleurales. Y esto depende siempre de las características viscoelásticas del pulmón, en términos de distensibilidad de ambos, del pulmón y de la pared torácica. Esto solamente para ilustrarnos que en reposo, cuando estamos respirando en reposo, no tenemos muy activo el diafragma, no tenemos muy activos los músculos inspiratorios, la presión dentro del tórax, la intrapleural, es ligeramente negativa y con eso, pues las presiones de base a nivel aórtico y del ventrículo izquierdo, pues son las presiones basales. En inspiración espontánea, y se van a imaginar el paciente que está con gran esfuerzo respiratorio o porque lo permitimos en ventilación mecánica, aplicándole ventilación con presión positiva por cualquier medio, o porque no tenemos ningún tipo de interfase y el paciente tiene distrés respiratorio. Esto es lo que pasa con respiración espontánea. Lo que va a pasar en forma neta y resumida es que va a activarse la contracción diafragmática de los músculos respiratorios y el efecto final de estos cambios en la presión intrapleural es aumentar los gradientes de presión entre los compartimentos y favorecer el retorno venoso al tórax. Eso, en últimas, pues va a redundar en aumento de la precarga hacia el lado derecho, que unos latidos más adelante pues van a aumentar la precarga en el ventrículo izquierdo. Y la presión con presión positiva, ¿qué es lo que hace? Pues cuando ventilamos con presión positiva, va a aumentar la presión intratorácica, o sea, se va a disminuir esa magnitud de presión negativa intrapleural, va a aumentar las presiones dentro de los alvéolos y el efecto neto va a ser el que ya conocemos, la disminución del retorno venoso hacia el lado derecho que termina finalmente reduciendo el retorno al ventrículo izquierdo y en términos de poscarga relativa, pues va a haber una disminución de la poscarga relativa en el ventrículo izquierdo favoreciendo el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Esta es para resumir los efectos que ya mencionamos en las gráficas anteriores. Durante la respiración espontánea hay básicamente una disminución en la presión intrapleural, se va a hacer más negativa con aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo y durante la presión positiva hay aumento en la presión transpulmonar por aumento en las presiones alveolares y aumento en la presión pleural o aumento en la presión intratorácica y el efecto neto es el que ya mencionamos. Para ilustrar, ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso? Pues bien, este es un estudio muy antiguo, fisiológico solamente, y es que nos muestra cuál es el efecto de la respiración espontánea solamente en el llenado del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos cómo
compresión esofágica, que nos está mostrando un gran esfuerzo respiratorio con unas presiones intrapleurales muy negativas, a medida que vamos permitiendo que el paciente respire en forma espontánea, nos va a aumentar las presiones en el capilar pulmonar, aumentando las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo. Esto imagínense entonces en el paciente que tenemos en plan de liberación con presión positiva, con una presión soporte cualquiera que sea, y se la vamos a quitar en un paciente que tiene un ventrículo izquierdo que está disfuncional. Y lo contrario, cuando aplicamos presión positiva en el paciente que está respirando en forma espontánea, generando estas presiones intratorácicas muy negativas. Cuando empezamos a administrar presión positiva, vamos a disminuir la magnitud de la presión intrapleural y nos vamos a acercar más a ese equilibrio en términos de precarga y poscarga del ventrículo izquierdo. Por eso en este estudio donde utilizaban CPAP en infarto agudo de miocardio, entonces nos ilustra muy bien este concepto. Y este otro se los traía, era solamente que pues no solamente para los pacientes que nosotros vemos con disfunción cardíaca derecha o izquierda. Y es que, por ejemplo, solamente por EPOC, fallan en la liberación de la ventilación mecánica cuando tienen saturaciones venosas bajas en el proceso de Winning. Es decir, se comprueba que hay una disminución en el gasto cardíaco y en la performance del ventrículo izquierdo, y estos pacientes son los que fallaron más, y en los pacientes con EPOC, que se les hizo la misma prueba de liberación de ventilación mecánica, que tuvieron y que mantuvieron las saturaciones venosas en rangos normales, tuvieron éxito en el Winning. Esto solamente en la monitorización con saturación venosa, pero cualquiera de los surrogados de evaluación de cómo está funcionando el ventrículo izquierdo y en general cómo está la tolerabilidad cardiovascular en ese momento, se convierte muy importante a la hora de liberar a nuestros pacientes. Entonces, por esta razón, aquí vienen los últimos mensajes, es que la liberación de la ventilación mecánica se convierte en una prueba de estrés cardíaco a todas luces demostrada, como ya lo vimos antes. Solamente aquí menciono el EPOC, pero puede ser cualquier patología respiratoria o de cualquier otra índole. Recordarles que hay estudios que han demostrado que hay una asociación de isquemia miocárdica con el destete fallido como causa de falla en la liberación. Recuerden que si se incrementa el trabajo respiratorio o hay una reserva cardiovascular disminuida, permitir que los pacientes respiren en forma espontánea y en forma exageradamente intensa impone una gran demanda metabólica a todo el sistema cardiovascular y pues los podemos llevar a choque. Recordar que el fallo en la liberación de la ventilación mecánica usualmente en un gran porcentaje de pacientes lo que refleja es una insuficiencia cardiovascular y una poca reserva cardiovascular que a veces se nos olvida evaluar antes de llevarlos a liberación de la ventilación mecánica. Y terminamos con la primera diapositiva, que es el mensaje para que se lo lleven. Recordar siempre que la ventilación mecánica es una prueba de estrés cardiovascular, es ejercicio, respirar es un ejercicio, y más en el paciente con distrés respiratorio, que la ventilación espontánea, el efecto neto en el ventrículo izquierdo es aumento de la precarga y la poscarga, y cuando la tenemos con presión positiva, hace lo contrario. Va a disminuir la precarga y va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Muchísimas gracias a todos.